bien. Hace como una semana, cuando fui a mi clase, tuve un desperfecto con mi computadora y no pude sacar mi presentación PowerPoint y me di cuenta de que la clase funcionó mejor sin presentación que con presentación, como que estaba ya muy acostumbrado a hacer eso. Entonces espero que también esta vez pueda ser el caso de mejor una conversación y sin algo preparado, ¿no? O sea, en términos de temas visuales. Bueno, pues me da mucho gusto estar por aquí. Agradezco las invitaciones a todas las personas de la Universidad de Querétaro, también a Carlos por la organización. Y bueno, me da mucho interés poder seguir dialogando con esto que acaba de presentar Víctor, ¿no? Porque creo que también va bastante por ahí lo que quiero trabajar el día de hoy. Al principio, cuando me invitaron acá, lo que coloqué fue pensar la comunicación desde una perspectiva sociocultural y después un poco al ver los títulos de las demás conferencias, lo cambié y lo puse con un trabajo que estoy haciendo más específico ahorita sobre cuestiones narrativas. Pero ayer que estoy platicando con Carlos y luego de cómo presentó el evento, volví al tema original, ¿no? Es decir, como poder hablar un poco más general sobre el trabajo que he estado haciendo, más que sobre una cuestión específica, en este ánimo de que podamos como estar con una idea general de en dónde estamos, ¿no? Y muy similar a cómo lo presentó Víctor, yo también quisiera comenzar con una cuestión personal, ¿no? Y tiene que ver cuál ha sido mi trayectoria en términos de formación. Y bueno, yo terminé de estudiar en el 2002 en el ITESO, estudié comunicación en un departamento que se llama Departamento de Estudios Socioculturales, y en ese momento mi interés era ser periodista, ¿no? Y así lo intenté durante más de 10 años, pero por distintas razones no prosperó mucho el asunto, ¿no? Y no lo digo con amargura porque finalmente, o sea, me siento, o sea, que ha sido un buen trayecto. Pero mi interés sobre todo en la parte periodística era la parte política, ¿no? Y parte de por qué no funcionó es porque por distintas razones terminaba yéndome a cultura, a otro tipo de cuestiones que no tenían nada que ver con lo político, pero se me quedó ahí la parte de lo político, ¿no? Y entonces cuando empecé a acercar más a la academia y empecé a ver qué era lo que quería estudiar, pues luego conecté con el tema de la comunicación política como tal, pero cuando empecé a revisarlo me di cuenta de que hacía cortocircuito de en dónde estaba, ¿no? Especialmente por las teorías más importantes y los trabajos empíricos más importantes de comunicación política, que eran muy distintos a la propuesta que hay, por ejemplo, en este departamento de estudios socioculturales, ¿no? Incluso en algunos casos, no puedo decir que es la colectividad, pero algunas personas dicen, pues las teorías de los efectos ya ni siquiera las tenemos que estudiar, o la teoría matemática ni siquiera volverla a revisar, ¿no? Y entonces en esas andaba y decía, bueno, justamente cómo poder estudiar la comunicación política desde una perspectiva sociocultural, ¿no? Y tengo que adelantarles que al final quedé en una zona bastante liminal, ¿no? Porque en el departamento donde estoy soy la oveja negra que dice sí tenemos que estudiar esas teorías, las tenemos que conocer y además hacerlo bien. Y al mismo tiempo en el campo de comunicación política estoy más bien como en la parte de los márgenes, ¿no? Es decir, de cómo hago el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver la presentación con eso, ¿no? Es decir, cómo he estado trabajando el tema de la comunicación política desde una perspectiva sociocultural, ¿no? Entonces, lo primero es pensar en una crítica a los estudios de la comunicación política, ¿no? Y aquí sí quisiera comenzar curándome en salud y con un spoiler alert, ¿no? No soy un radical de las teorías críticas y de metodologías cualitativas, ni tampoco vengo a convencer y decir que esa es la única forma de hacerlo, ¿no? Considero, y un poco lo que hablamos ayer con Carlos, que coincido mucho con él, que hay investigación de buena y mala calidad, ¿no?
pero no es, digamos, como esta idea de que hay un bando u otro en ese sentido, sino que ahí yo creo que sí abrazo bastante la diversidad epistemológica, y me parece que esa diversidad aporta conocimientos importantes, válidos y relevantes, ¿no? Es decir, pensando en las distintas perspectivas, y también estoy convencido que un investigador o una investigadora tiene que ser capaz de dialogar con todas las tradiciones, perspectivas y saberlas leer, ¿no? No es nada más dialogarlas, sino tener ese diálogo, ¿no? Dicho lo anterior, me parece que la comunicación política como objeto de estudio y al mismo tiempo como campo o subcampo académico sí ha tenido un desarrollo muy claro desde ciertas perspectivas y no otras, y creo que ahí hay una oportunidad para trabajar en ella, ¿no? Que es un poco también lo que estaba planteando Víctor. Desde esa perspectiva coloco 4 críticas importantes, y también tengo que hacer una consideración aquí, que sobre todo estoy haciendo una crítica a la academia gringa global, ¿no? Es decir, ese ha sido como también un poco por la historia personal, en donde he estado trabajando más, ¿no? Es decir, no podría hablar como del campo de todos lados, sino sobre todo pensando en los estadounidenses, un poco los ingleses, tal vez los holandeses también, ¿no? La primera crítica es que justamente hay una falta de diversidad epistemológica, ¿no? Y en eso, en los trabajos que he hecho las revisiones de literatura que he hecho, las he hecho a través del metamodelo de Craig, ¿no? En donde se ve muy claramente cómo la mayor parte de la investigación en comunicación política está en la tradición sociopsicológica, ¿no? Y es en donde más dinero se le mete, donde más trabajo se publica y lo que más se fomenta, ¿no? Dejando de lado otras tradiciones teóricas, ustedes seguramente han leído el texto, pero es la retórica, la semiótica, la fenomenología y por supuesto la sociocultural, ¿no? Y la otra es que en términos ya de disciplinas más amplias, la comunicación política ha sido abordada sobre todo, insisto mucho, estoy hablando de la parte más gringa, de los campos de la ciencia política, la psicología social y la investigación en comunicación de masas, ¿no? Es decir, son esas como 3 grandes vertientes en donde está el trabajo. Y estos 3 campos, no voy a abundar mucho en ello, pero luego podemos platicar más, tienen raíces de filosofía política y raíces teóricas muy particulares, ¿no? Que nos podemos ir hasta cuestiones de Hobbes para acá, ¿no? Y que ahí tienen cuestiones muy claras de cómo se entiende lo político, la política, y de cómo se entiende además la comunicación, ¿no? Ideas hasta de cómo se forma el mismo campo, ¿no? Es decir, para muchos de estos autores esto empezó al principio del siglo XX, cuando hay pues, estudios mucho más antiguos en términos de comunicación política que a lo mejor no necesariamente se nombraban como tales y demás, ¿no? Hay mucho de la filosofía política que viene de estos teóricos, por ejemplo, del liberalismo, ¿no? Pero bueno, eso habría que colocarlo a detalle, pero ciertamente es decir, hay una falta de diversidad epistemológica, mucho desde estas tradiciones, pero también desde los campos disciplinares desde donde se aborda, ¿no? La segunda es que hay una homogeneidad metodológica, o que también, y esto también lo colocaba Víctor, falta una diversidad metodológica, ¿no? Es decir, ciertamente el campo ha sido dominado por métodos cuantitativos, ¿no? Que son encuestas, experimentos y análisis de contenido. Y se ha prestado poca atención a enfoques cualitativos e interpretativos como la etnografía, el análisis discursivo o de discurso, el análisis narrativo, los estudios históricos, ¿no? Esto también está probado por varios artículos que han hecho, aunque ahí es, digamos, paradójico, han hecho análisis de contenido de las revistas, y han encontrado esos resultados, ¿no? Es decir, el último creo que salió hace 18 meses, es decir, me parece que sigue siendo esto una tendencia bastante grande. Y bueno, ustedes saben que la forma en cómo enmarcas un objeto, cómo lo estudias y cómo lo mides, pues obviamente tiene mucho en cómo aparecen los resultados, ¿no? Y qué es lo que estás observando. Y en ese sentido también en la parte metodológica estamos ante un campo y una academia y un corpus de investigación que a veces está obsesionado en predecir cosas, ¿no? En predecir cosas
en donde sabemos que los humanos somos bastante contingentes, ¿no? Ya lo decía Stuart Hall, pues sí puedes predecirlo, o sea, digamos, en términos de lo que va a pasar en algo muy corto, pero en largos arcos históricos está bien complicado, ¿no? Y todo este asunto de si no está probada la correlación, pues entonces no hay ahí un asunto relevante, ¿no? Insistiría, eso no quiere decir que hacer estos ejercicios no sean importantes, también lo son, pero no exclusivamente, ¿no? Y entonces se ha asumido que los procesos de comunicación política son homogéneos, aún a pesar de que son en distintos contextos, y sin considerar su variabilidad histórica y cultural, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay trabajos como el que hicieron Martín y Rubén, ¿no? Sobre esta idea mucho más histórica en el campo, que podría ir, digamos, como a contrapelo de este tipo de situaciones, ¿no? Pero que eso es algo que me parece importante colocar. El tercero tiene que ver también, estamos hablando de cosas muy similares, Víctor y yo, el enfoque instrumentalista de la comunicación política desde la investigación, ¿no? Porque obviamente desde la práctica es completamente instrumentalista en el sentido de que es una práctica estratégica, ¿no? Pero desde la investigación dominante se conceptualiza la comunicación política como una herramienta para influir en la ciudadanía, y eso deja de lado que es una práctica humana contingente y que tiene muchos más efectos y repercusiones que esa necesidad de control para influir en la opinión pública, y que se puede entender de muchas otras maneras, ¿no? Y que también hay que seguir estudiando la parte de la opinión pública, ¿no? Pero también como una práctica constitutiva de lo político. Se ha priorizado, por ejemplo, el estudio de la persuasión y los efectos mediáticos, dejando de lado la comunicación como un espacio de construcción simbólica de poder, ¿no? Veíamos los ejemplos claramente que también ahorita ponía Víctor, y no se han analizado con suficiente profundidad las prácticas comunicativas cotidianas, ¿no? Y en esa parte de lo instrumental, algo en lo que he estado trabajando es que hay un sesgo en estudiar aquello que funciona en términos de efectos, ¿no? Y eso es algo que yo he llamado, sobre todo en los estudios electorales, como el winning the election telos, ¿no? Que es como el telos de ganar la elección. Y tiene que ver con esta idea griega de decir teleológica, de poder investigar los fenómenos por sus causas, ¿no? Y entonces todo el tiempo es investigar aquellas, por ejemplo, campañas que fueron exitosas, ¿no? Aquellos candidatos que fueron exitosos, cuando tendríamos, desde mi perspectiva, que también estar estudiando otro tipo de cosas, no necesariamente desde ese valor del éxito o no, ¿no? En las conferencias y revistas se aprueba mucho y se publican investigaciones sobre este tipo de objetos de estudio, y esto es problemático por muchas razones, pero sobre todo porque lleva un sesgo en la mirada de cómo se construyen los objetos y cómo se desarrollan los programas de investigación, ¿no? Porque van discriminando muchas cosas que van quedando de lado. Y la última crítica, sé que esto puede ser bastante controversial, pero me parece que hay algo que todavía no lo tengo como claramente definido, pero es el sesgo de la democracia liberal, ¿no? Y entonces muchos de los estudios actualmente de la comunicación política parten normativamente, y a veces sin hacerlo explícito, e intuyo, incluso para los mismos autores es algo que está oculto, desde una defensa de la democracia liberal, y esto me parece problemático por varias razones. La primera es que pocas veces hacen explícito que se parte de ahí, es decir, se da algo como por dado y no se problematiza, ¿no? Incluso, y como les decía, esto es una hipótesis, creo que en realidad estamos ante un problema ideológico, ¿no? No expuesto en la parte de las investigaciones. La segunda es que problematizan poco los resultados de investigación frente a un estudio y entendimiento profundo de qué es la democracia liberal y las implicaciones que eso tiene para la investigación. Y con eso podemos remitirnos al texto ya, me parece, clásico de Althaus, ¿no? Que es, hay que hacer claros desde dónde estamos partiendo en términos de nuestra idea, por ejemplo, de la democracia, y al final hacer una valoración explícita con respecto a eso, ¿no? No dejarlo ahí en el cajón escondido, ¿no? La tercera es que prioriza la investigación en democracias liberales o en democracias que fueron liberales, pero se deja de lado cualquier otra posibilidad de sistema político.
Y me parece que en varias décadas, a lo mejor estoy equivocado, eso habrá que verlo, nos va a pasar un poco lo que le pasó a la antropología en los años 70, ¿no? Que de repente se dieron cuenta de que todas las etnografías que habían hecho estaban hechas por hombres y observando a los hombres en distintas comunidades, y muchas de alguna manera se tuvieron que rehacer, ¿no? Para cambiar la mirada. A mí me da la impresión de que en algunas décadas nos vamos a dar cuenta de que teníamos un sesgo en ese respecto, ¿no? Y me parece que esto limita nuestra capacidad analítica de pensar en un aliento más largo la comunicación política desde distintas perspectivas de la democracia, en contextos autoritarios, pero también en comunidades que salen de este tipo de clasificación, ¿no? O sea, porque ahí hay un constreñimiento importante. Bueno, me quedan ya nada más 5 minutos y creo que no voy a alcanzar a terminar de colocar todo lo que... Ok. Y bueno, entonces desde esa perspectiva lo que he estado trabajando es justamente la posibilidad de pensar la comunicación desde una perspectiva sociocultural, ¿no? Insistiría más como un horizonte, no como el horizonte, ¿no? Y pienso en algunos principios importantes, ¿no? Lo primero es pensar que la comunicación es una práctica entre actores que está históricamente situada, a través de la cual se genera sentido a nivel social, ¿no? Es decir, aquí algo que es muy importante es que toda práctica comunicativa tiene que estar situada históricamente y no colocada como se coloca a veces en algunas investigaciones, ¿no? Y que además está situada. Y eso nos lleva, por supuesto, a decir, bueno, no vamos a encontrar verdades universales ni patrones generales de comportamiento humano, sino teorizaciones muy específicas de casos que están ocurriendo, que por supuesto nos pueden llevar a pensar en generalizaciones o en otros grandes problemas, pero no con esta idea de poder encontrar una forma de comportamiento o una forma de actuar específica, ¿no? La segunda es pensar que la comunicación es una práctica constitutiva de mundos políticos, de lo político o de la política. Es decir, quiere decir que en cualquier práctica o sistema político están constituidos por prácticas de comunicación, ¿no? Y entonces eso también un poco como lo planteaba Víctor, abre mucho la investigación a no nada más pensar en lo mediático, sino en cualquier práctica de comunicación que estructure relaciones de relaciones políticas, ¿no? Esto nos lleva a pensar que el campo de la comunicación política es mucho más amplio y complejo que lo que normalmente se supone, ¿no? También implica no pensar la comunicación política desde una perspectiva mediática o de plataformas exclusivamente, ¿no? Y bueno, pensar también que al ejecutar estas prácticas los actores interactúan y por tanto desarrollan relaciones de poder, un tipo de poder relacional, ¿no? Y que esas son de las cosas que también habría que estar investigando, que la comunicación política debe analizarse en relación con su contexto histórico y cultural, y pensar en metodologías cualitativas que permitan una comprensión más profunda de las prácticas de comunicación política, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, digamos, como de esa perspectiva, he estado trabajando en un modelo de sistemas de comunicación política que está concebido y diseñado más que como esta idea de cuestiones teóricas de poder predecir cosas o de poder establecer así se va a comportar esto o tal, más como una caja de herramientas teórico-metodológicas para pensar la comunicación política desde la perspectiva sociocultural, ¿no? Entonces, algunas ideas claves sobre eso, ¿no? Es decir, colocar a la comunicación como punto de partida, ¿no? Mucha de la comunicación empieza desde los estudios, de la comunicación política empieza desde la ciencia política, de los estudios de medios, etcétera. Insisto, no me parece que eso esté mal, pero habría que pensar en una perspectiva que también parta desde la comunicación como práctica, no necesariamente mediada o tecnologizada, para poder hacer la investigación. Otra vez, una perspectiva sistémica, en donde se piense los sistemas comunicativos como plataformas para las prácticas de comunicación y en donde actúan los actores políticos, que son sistemas que se desarrollan a lo largo del tiempo y dependen de su contexto histórico y de sistemas de comunicación previamente existentes.
Pensar además que la comunicación política puede observarse en diferentes escalas, ¿no? Que pueden ser en niveles micro, meso y macro, y que al mismo tiempo los objetos se pueden construir interescalas en sistemas híbridos a la Chadwick, no exclusivamente desde una perspectiva tecnológica, pero sí desde las distintas perspectivas desde donde se puede estudiar la comunicación, ¿no? De comunicación interpersonal, grupal, de masas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso lo podríamos conversar un poco más ampliamente porque, digo, tengo ya bastantes cosas escritas al respecto, pero nada más para ir cerrando, el último punto que quisiera desarrollar es algunos ejemplos de cómo he trabajado esta perspectiva en algunas investigaciones, ¿no? La primera que puedo colocar es una etnografía política en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Y ahí fue una observación de la comunidad latina en Filadelfia durante las elecciones presidenciales y específicamente el análisis de la campaña demócrata. Y fue una investigación donde justamente pude tener como estas distintas escalas desde lo micro, meso y macro, y que me ha llevado a teorizar sobre cuestiones de materialidad, de infraestructuras y de cuestiones de poder en términos de campañas políticas, ¿no? El segundo ejemplo sería una etnografía que estamos también terminando sobre la producción epistémico-comunicativa en comunidades indígenas de la Ribera de Chapala en el marco de una crisis sociohídrica. Y eso lo hemos estado trabajando los últimos años, que es un trabajo colectivo, no es exclusivamente de comunicación, es transdisciplinar. Y es un estudio que busca entender la problemática de la contaminación del lago, pero especialmente en las comunidades que son comunidades que están muy enfermas de cuestiones renales. Y aquí lo que planteamos es el desarrollo de mapas epistémico-comunicativos para identificar los actores que producen conocimiento sobre el problema socioambiental, ¿no? Y ahí es, digamos, esta otra perspectiva de entender la comunicación política como esta manera en la cual los actores están tratando de resolver un conocimiento, ¿no? Y hemos identificado distintos actores, desde las personas que están enfermas, desde los académicos que están en la ribera, agricultores, pescadores, etcétera, ¿no? Y cómo cada uno aporta o no, digamos, a partir de prácticas comunicativas a la construcción de este conocimiento, ¿no? Y algunas de las conclusiones a las que hemos llegado es que han habido procesos de injusticia epistémica, que ese es un término de filosofía política, en donde hay procesos muy claros de racialización y de discriminación. Ya me falta nada más el último y termino. Y el último, que eso estamos ya también por concluirlo, ya está en prensa el libro, es una etnografía en vivo de las conferencias matutinas y vespertinas que hizo el gobierno federal de López Obrador durante el COVID, ¿no? Y ahí otra vez volvimos a ver como cuestiones de práctica, sobre todo cómo los actores políticos están construyendo un sistema de comunicación desde las conferencias de prensa en una coyuntura crítica como fueron las conferencias, ¿no? Y bueno, el último es el de análisis de narrativas políticas como vía de construcción de órdenes imaginados, que ese era lo que iba a presentar hoy como más en específico, pero que bueno, es un análisis de distintas controversias en la opinocracia mexicana. Estamos tomando ahorita por lo menos 3 casos, que es el caso de cuando Sean Penn y Kate del Castillo entrevistaron al Chapo Guzmán, el caso de la controversia de la cervecera Constellation Brands, que se detuvo en el norte del país, y el caso de las mañaneras, ¿no? Y entonces, cómo se construyen órdenes imaginados justamente a partir de las narrativas políticas que se van construyendo en las columnas de opinión en México. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Les agradezco mucho su tiempo.